Comenzó en el lugar más común imaginable, un juzgado de tráfico. El caso consistía en una multa menor para una joven de 17 años. Debería haber terminado en 15 minutos. En cambio, terminó con el repugnante y húmedo golpe de un puño en la cara frente a un juez, un agente judicial y una sala llena de testigos. El agente Frank Miller decidió darle una lección a la joven tirándola al suelo de un puñetazo. Era arrogante, era violento, y creía que su placa lo hacía invencible. Lo que no sabía era que acababa de cometer el mayor error de su vida porque no tenía ni idea de quién estaba a punto de cruzar las puertas del tribunal. Esta es la historia de un puñetazo que desató un infierno y el duro y rápido karma que le siguió. Antes de empezar, ¿desde dónde estás viendo el video hoy? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te gustan las historias inspiradoras de resiliencia y justicia, dale a me gusta, comparte este video y suscríbete para ver más historias increíbles. Tu apoyo nos ayuda a compartir estas impactantes historias con aún más personas. Ahora, entremos en materia. La sala olía a café rancio, papel viejo y el tenue aroma metálico de la ansiedad. Era una sinfonía de indiferencia burocrática representada en una paleta de paredes beige apagadas y bancos de madera oscura desgastados. Para Amara Jenkins, de 17 años, era un paisaje extraño. Estaba sentada en el borde del duro banco, con la espalda recta y las manos apretadas alrededor de la correa de su bolso de cuero. Se había vestido para la ocasión con un modesto vestido azul marino, de esos que se usan para demostrar seriedad, respeto. Estaba allí para impugnar una multa de tráfico, una parada sin parar ante una señal parcialmente oculta por un roble demasiado grande. Era una infracción menor, una molestia, pero su padre le había enseñado a defenderse, a presentar los hechos con claridad y calma. Que nunca te vean sudar, Mara. Siempre le decía, la verdad es su propio escudo. El hombre que había expedido la multa, el agente Frank Miller, estaba sentado a la mesa de la fiscalía. Era un hombre corpulento y fornido, cuyo uniforme parecía una talla demasiado pequeña, pues la tela le tiraba de los hombros y el vientre. Su rostro tenía un tono permanente de un rosa rojizo, y su pelo corto y erizado era del color de la arena. Irradiaba un aura de impaciencia latente, mientras sus dedos gruesos tamborileaban con un ritmo incesante sobre la mesa. Había mirado a Amara una vez cuando entró. Una mueca de desdén curvó sus labios por una fracción de segundo antes de desvanecerse. Era una mirada que ella conocía bien, la rápida y desdeñosa evaluación que veía el color de su piel antes de ver su personalidad. La abogada de Amara, una defensora pública aguda y dedicada llamada Sarah Goldstein, estaba sentada a su lado, revisando sus notas. De acuerdo, Amara, susurró, con su voz como un pequeño remanso de seguridad en la cavernosa sala. La jueza Peterson es justa, pero es muy estricta con los procedimientos. Cuando diga su nombre, se pone de pie. Camina hacia el podio. Se dirige a ella como su señoría. Presentamos nuestras pruebas. Las fotos del letrero oscurecido, las imágenes nítidas de la cámara de tráfico de la tienda de la esquina que muestran que redujo la velocidad casi por completo. Estaremos bien. Amara asintió con la garganta seca. No estoy nerviosa. Sara le dedicó una sonrisa irónica. Entonces es mejor persona que yo. Siempre estoy nerviosa aquí. La mañana se hizo interminable. Una letanía de errores humanos desfiló ante la jueza. Una disputa entre un propietario y un inquilino. Una serie de infracciones de estacionamiento. Un caso de hurto que involucraba a un joven con aspecto desesperado. Durante todo el proceso, el agente Miller suspiró, cambió de postura e irradió una palpable sensación de desprecio por el procedimiento. Era un hombre de acción, un policía de calle. Este lugar, con sus reglas y decoro, era una jaula. Finalmente, el secretario gritó, caso 73B421, el Estado contra Amara Jenkins. El corazón de Amara dio un fuerte golpe contra sus costillas. Se puso de pie,
sintiendo las piernas extrañamente desconectadas de su cuerpo, y caminó hacia el podio. Se alisó el vestido y miró a la mujer en el estrado. La jueza Eleanor Peterson tenía unos 50 años, una mirada inteligente, magnificada por sus gafas de leer, y el cabello recogido en un moño serio y práctico. Revisó el expediente con expresión indescifrable. «Señorita Jenkins», dijo la jueza con voz nítida. «Está aquí para impugnar una citación por incumplimiento de una señal de tráfico emitida por el agente Frank Miller el 14 de julio de este año. ¿Cómo se declara?» «Inocente, su señoría», dijo Amara, con una voz más clara y firme de lo que esperaba. El fiscal, un joven llamado Davis, con aspecto exhausto, dio una breve oportunidad. Entonces, llamaron al estrado al oficial Miller. Se movía con paso firme y seguro, prestó juramento sin el menor atisbo de solemnidad y se sentó, apoyándose en el micrófono como si fuera suyo. «Oficial Miller», comenzó Davis. «¿Podría describir los sucesos del 14 de julio?» Miller se aclaró la garganta. «Sí, estaba de patrulla vigilando una intersección de alta velocidad conocida por sus problemas. Observé que el vehículo del acusado, un sedán último modelo, se acercaba a la señal de stop. El vehículo no se detuvo por completo. Pasando por la intersección a aproximadamente 16 km por hora inicié una parada de tráfico y emití la multa». Habló con un tono autoritario y cortante, pero con un sutil matiz de condescendencia que irritó a Amara. Lo hizo parecer tan simple, tan blanco o negro. Era Sara. El turno de Goldstein. Se acercó al estrado de testigos con un expediente en la mano. «Agente Miller, usted describió la intersección como conocida por sus problemas. ¿Podría explicarnos qué quiere decir con eso?» Miller entrecerró los ojos ligeramente. «Es una zona con un alto volumen de infracciones de tránsito, exceso de velocidad, quejas por ruido, ese tipo de cosas». «Ya veo», dijo Sara en tono neutral. «Y usted estaba posicionado exactamente donde vio el vehículo de mi cliente». «Yo estaba estacionado en un lugar oculto a aproximadamente 50 yardas de la intersección, lo que me permitía una línea de visión clara». «Una línea de visión clara hacia la intersección o una línea de visión clara hacia la propia señal de stop». Un destello de molestia cruzó el rostro de Miller. «Hacia la intersección. Gracias, agente». Sara se giró y se dirigió al carrito de pruebas. «Su señoría, me gustaría presentar a los acusados la prueba». Colocó una gran fotografía brillante en el proyector. Era una imagen nítida de la señal de stop en cuestión. Una enorme rama frondosa de un roble antiguo colgaba, ocultando perfectamente la mitad superior de la icónica señal roja. «Octágono. Oficial Miller», continuó Sara, con la voz cada vez más fuerte. «¿Reconoce esta señal de stop?» Miller entrecerró los ojos al mirar la pantalla. «Parece ser la señal de esa intersección». «Sí. Y estaría de acuerdo en que esta gran rama de árbol obstruye significativamente la visión de la señal para un conductor que se acerca». Los músculos de la mandíbula de Miller se tensaron. Un conductor debe conocer las normas de tránsito. Si se acerca a una intersección, se detiene. Punto. Esa no era mi pregunta, agente. Mi pregunta era, ¿la rama obstruye la señal? Es un simple sí o no. Miller dudó, atrapado. Decir que no sería una mentira descarada. Decir que sí torpedearía su caso. Se conformó con un término medio beligerante. Podría estar parcialmente oscurecida desde ciertos ángulos. ¿Y qué hay del ángulo desde el que se acercaba mi cliente, la señorita Jenkins? También tenemos una foto desde ese ángulo. Prueba B. Otra foto apareció en la pantalla. Esta tomada desde la perspectiva de un conductor. La señal de stop estaba casi completamente oculta. Apenas se veía una franja roja. Tras una cortina de hojas verdes. Un murmullo bajo recorrió a los pocos espectadores en la sala. El rostro de Miller estaba ahora de un rojo intenso y manchado. Miró furioso de la foto a Sara y luego a Amara.
La mirada que le dirigió ya no era de simple desdén. Estaba llena de una cruda animosidad personal. Él, el agente Frank Miller, estaba siendo ridiculizado por una adolescente y su abogado de lengua afilada. La jueza se ajustó las gafas. El tribunal ve la prueba. Señorita Goldstein, su punto está claro. Pero Sara no había terminado. Una cosa más, agente. Mi cliente afirma que durante la parada de tráfico, usted estaba agitada. Afirma que usted le dijo, y cito textualmente, ustedes siempre creen que pueden salirse con la suya, ¿verdad? ¿Puede confirmar o negar esa afirmación? El aire en la sala se volvió de repente denso y pesado. La apariencia de una simple disputa de tráfico se desvaneció, dejando al descubierto la fealdad subyacente. Miller se inclinó hacia adelante, con la voz ronca. No recuerdo mi frase exacta. Diré que la acusada fue discutidora e irrespetuosa desde el principio. ¿Irrespetuosa?, insistió Sara. ¿O simplemente pedía una aclaración, como es su derecho? Tenía una bocaza, espetó Miller, olvidando el decoro del tribunal. Un verdadero problema de actitud. Objeción, su señoría, espetó Sara. El agente está haciendo declaraciones subjetivas y prejuiciosas sobre el carácter de mi cliente. Conforme, dijo la jueza Peterson, con la mirada fija en Miller con una nueva intensidad crítica. Agente, responderá a las preguntas y se abstendrá de hacer comentarios personales. ¿Está claro? Miller se recostó en su silla, con la mandíbula tan apretada que parecía que se le iba a romper. Le lanzó otra mirada a Amara. Era una mirada de puro veneno. Y en ese momento, Amara Jenkins, a quien le habían enseñado a no dejar que la vieran sudar, sintió una punzada fría de miedo genuino en el estómago. El escudo de la verdad se sentía muy frágil. Los cimientos de la autoridad del oficial Miller se estaban resquebrajando, y él podía sentirlo. Estaba acostumbrado a la obediencia ciega en la calle, donde su placa, su arma y su mera presencia física solían ser suficientes para imponer respeto, o al menos miedo. La sala del tribunal era un campo de batalla diferente, uno de palabras y reglas que él encontraba tedioso y restrictivo, y estaba perdiendo. Sara Goldstein, percibiendo sangre en el agua, continuó su análisis metódico de la parada de tráfico. Oficial Miller, su patrulla está equipada con una cámara de tablero. Correcto. Sí, gruñó. Y esa cámara de tablero estaba activa durante la parada de mi cliente. Lo estaba, y habría grabado toda la interacción, incluido el audio. La mirada de Miller se dirigió al fiscal, Davis, quien negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Miller entendió la señal. La grabación no le servía. Había una falla técnica con la grabación de audio de ese periodo, dijo Miller, y la mentira le sonó torpe incluso a él mismo. Sara arqueó una ceja. ¿Una falla técnica? ¡Qué conveniente! Entonces, no tenemos audio para corroborar su afirmación de que la señorita Jenkins tenía un problema de actitud. Tiene mi testimonio jurado, dijo Miller, subiendo el volumen de la voz. Soy un agente de la ley condecorado. Mi palabra debería ser suficiente. Con el debido respeto, agente, replicó Sara, con la voz impregnada de escepticismo profesional. En un tribunal, lo que importa son las pruebas, no solo la palabra. El juez Peterson, que había estado observando el intercambio con atención, intervino. Señorita Goldstein, ¿tiene la grabación de video? Sí, su señoría, dijo Sara, sacando una memoria USB. La fiscalía tuvo la amabilidad de proporcionarla durante el descubrimiento. Aunque el audio falta, el video cuenta su propia historia. Reprodujeron la grabación. La pantalla grande mostró el auto de Amara estacionándose suavemente. La corpulenta figura del agente Miller apareció, caminando hacia la ventanilla del conductor. No se oía ningún sonido, pero se podía ver la interacción. Amara, visible a través de su ventana, se mantuvo tranquila. Entregó su licencia y matrícula. No movió las manos en ningún momento.
Su expresión, incluso en el video granulado, era neutral. Miller, en cambio, era un aluvión de lenguaje corporal agresivo. Hizo gestos bruscos, se inclinó hacia su espacio personal, y en un momento dado, la señaló con el dedo enfáticamente a la cara. No parecía una parada de tráfico rutinaria. Parecía un interrogatorio, una intimidación. Como puede ver el tribunal, Sara narró con calma. Mi cliente permanece sentada y serena. El agente Miller, sin embargo, parece visiblemente agitado y agresivo. Parece es el comportamiento de un agente lidiando con un conductor irrespetuoso, o parece el de un agente intentando intimidar a una joven de 17 años. Objeción, gritó Davis, finalmente despertando. El abogado está testificando. Se confirma, dijo la jueza, pero sus ojos estaban pegados a la pantalla, con una profunda arruga formándose entre sus cejas. El video habla. Por sí mismo. Señorita Goldstein, puede proceder. Miller vibraba de rabia en el estrado. Tenía los nudillos blancos al agarrarse a la barandilla de madera. Era un servidor público, un hombre que arriesgó su vida. Y este chupatintas y este gamberro lo estaban convirtiendo en un monstruo. La injusticia le quemaba el pecho como ácido. Toda su visión del mundo se basaba en una simple dicotomía. Había policías y delincuentes, y cualquiera que interrogara a un policía estaba, por defecto, en el lado equivocado de la línea. Cuando le tocó el turno a Amara, subió al podio con una dignidad serena que pareció enfurecer aún más a Miller. Habló clara y concisamente, sin emoción, exponiendo su versión de los hechos. Su señoría, comenzó con voz firme. Me acerqué a la intersección y reduje bastante la velocidad porque la señal estaba completamente bloqueada por el árbol. Traté la intersección como si fuera una intersección sin control, avanzando solo cuando estuve seguro de que estaba despejada y era segura. Cuando el agente Miller me detuvo, intenté, para explicarle que el cartel no estaba a la vista. No le interesaba escuchar. Me dijo que me callara. Dijo que él era la ley aquí y que lo que decía se hacía. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la credibilidad de Miller. Y cuando te acusó de tener una actitud, Sara me instó con suavidad. Le dije que no pretendía tener una actitud, dijo Amara, mirando directamente al juez. Le dije que solo quería entender que había hecho mal porque, desde mi perspectiva, había conducido con seguridad y responsabilidad. Fue entonces cuando dijo lo que pasó con ustedes. La frase quedó flotando en el aire, horrible e innegable. Miller no pudo soportarlo más. Desde la mesa de la fiscalía, se levantó de repente. Está mintiendo, su señoría, gritó, con la voz resonando en la silenciosa sala. Oficial Miller, siéntese y guarde silencio, ordenó la jueza Peterson, con la voz quebrada como un látigo. No está en su comisaría. Está en un tribunal. Un arrebato más y haré que lo destituyan y lo acusen de desacato. Davis, el fiscal, puso una mano sobre el brazo de Miller, intentando obligarlo a volver a su asiento. Miller se la quitó con violencia. Tenía la cara roja de rabia, la mirada desorbitada, todo su resentimiento cuidadosamente reprimido contra el mundo cambiante, contra la gente que creía que se le escapaba, contra el sistema que lo obligaba a entrar en esa sala sofocante para ser interrogado por personas a las que consideraba inferiores, salió a la superficie. Su control, ya deshilachado, finalmente se quebró. Apartó su mirada furiosa del juez y la dirigió a Amara, que permanecía paralizada en el podio, con los ojos abiertos por la alarma. Para él, ella era la causa de aquella humillación. Era la encarnación de todo lo que odiaba. Te crees muy listo, ¿verdad?, gruñó, dando un paso hacia el podio. Viniendo aquí con tu elegante abogado tergiversando las cosas, ¿crees que puedes hablarme así y salirte con la tuya? El alguacil, un joven ayudante llamado Russo, empezó a moverse desde su posición cerca de la pared. Señor, necesita calmarse. Sara Goldstein se interpuso frente a Amara. Oficial,
Basta. Pero Miller no escuchaba. Estaba perdido en una neblina roja de furia. Vio a Amara estremecerse, y fue como echar leña al fuego. Lo vio como una debilidad, como la confirmación de su culpa. Empujó a Sara a un lado, haciéndola tropezar contra el carrito de pruebas. «Necesita una lección», gritó, con la voz desgarrada por el odio. Un poco de respeto por la autoridad. Estaba justo frente a Amara ahora. Ella estaba atrapada entre el podio y el oficial furioso. Se mantuvo firme, con la barbilla en alto, pero su corazón era un tambor frenético contra sus costillas. Lo miró a los ojos, un silencioso acto de desafío, y ese fue su último error en su mente retorcida. Fue la mayor falta de respeto. El tiempo pareció deformarse en ese instante. Para Amara, cada detalle se filtró con hiperenfoque. El hilillo de saliva en la comisura de la boca del oficial Miller. La vena abultada en su frente. El leve olor agrio de su sudor. El mundo se redujo al espacio que los separaba. Un abismo de violencia inminente. Para la jueza Peterson, fue una pesadilla a cámara lenta. Vio a Miller empujar al defensor público. Lo vio avanzar hacia la joven de 17 años en el podio. Abrió la boca para gritar, su mano buscando el grillete, pero las palabras y la acción quedaron grabadas en un lapso de tiempo meloso. Para el agente ruso, el farsante, fue un momento de parálisis profesional. Miller era un compañero oficial, un veterano. No se placaba a un veterano sin más. Su entrenamiento le gritaba que interviniera, pero el código tácito de la línea azul lo mantuvo en su lugar durante un segundo fatal. El mundo del oficial Miller era un infierno rugiente de pura rabia. Vio la mirada impasible de Amara no como valentía, sino como insolencia. Vio su piel oscura, su juventud, su inteligencia, y todo se arremolinó en un cóctel tóxico de resentimiento que su mente solo podía procesar de una manera, a través de sus puños. No estaba preparado para un puñetazo de Hollywood. Fue corto, brutal y eficiente. Un golpe como un pistón que partió de su cadera y explotó hacia adelante. Su mano derecha se cerró en un puño del tamaño de un jamón pequeño, endurecido por años de empuñar un arma reglamentaria, impactando en el lado izquierdo de la cara de Amara. El sonido fue obsceno en la silenciosa sala. No fue un crujido fuerte. Fue un golpe húmedo y repugnante. El sonido de un músculo denso golpeando tejido blando y hueso. Fue seguido por una exclamación colectiva de todos en la sala. Una inhalación brusca y unificada, como si el puñetazo les hubiera robado el aire de todos los pulmones. El impacto ladeó la cabeza de Amara con una fuerza violenta. Un chorro de sangre y saliva brotó de su boca. Sus ojos, abiertos de par en par por la conmoción y el dolor, perdieron la concentración. La fuerza le abandonó las piernas como si le hubieran dado un golpe, y se desplomó. No cayó con gracia. Se desplomó, el cuerpo se dobló sobre sí mismo, cayendo de golpe sobre el desgastado suelo de linoleum, entre el podio y el estrado de los testigos. Por un instante, reinó un silencio absoluto. El único sonido era el leve zumbido de las luces fluorescentes del techo. Era un silencio de profunda incredulidad colectiva. Un policía acababa de golpear a una adolescente en un tribunal frente a un juez. Entonces, la conmoción se rompió y el caos inundó la sala. La jueza Peterson se puso de pie. Su rostro era una máscara de furia horrorizada. La mordaza que había estado agarrando cayó con un estruendo atronador que resonó como un disparo. «Crack, crack, crack, Balev», gritó. Su voz, un grito crudo y potente que atravesó la parálisis. «Contengan a ese hombre. Conténganlo ahora». La orden rompió la vacilación del agente ruso. Se abalanzó hacia adelante, desenfundando su taser. «Miller, al suelo ahora. Al suelo». El agente Miller se quedó de pie junto al cuerpo inmóvil de Amara, con el pecho agitado. La neblina roja en su visión comenzaba a retroceder, reemplazado por el horror frío y naciente de lo que acababa de hacer. Miró su propia mano,
casi esperando verla cubierta de sangre. Miró a la chica en el suelo. Miró al juez, cuyos ojos prometían un mundo de dolor. Miró a Russo avanzando hacia él con una pistola eléctrica. La bravuconería, la rabia, todo se desinfló en un instante, dejando atrás a un hombre vacío y aterrorizado. Sarah Goldstein, recuperándose del empujón, corrió al lado de Amara. Amara, Amara, ¿me oyes? Oh, Dios, que alguien llame al 911. Imar gimió, un sonido bajo y gutural de puro dolor. Intentó levantarse, pero el mundo le daba vueltas violentamente. Un sabor metálico y cobrizo le llenó la boca. Le ardían la mandíbula y el pómulo. Una agonía eléctrica palpitante que irradiaba por todo su cráneo. El fiscal Davis estaba de pie junto a su mesa, con la boca abierta, el rostro pálido. Su sencillo caso de tráfico acababa de... se transformó en un delito monstruoso. Miller, al ver a Russo acercándose, pareció tomar una decisión. No iba a permitir que le aplicaran una descarga eléctrica en un tribunal. Levantó las manos en señal de rendición, con el rostro desdichado por el miedo y la confusión. Vale, Russo, tranquilo. De rodillas, con las manos a la espalda, ordenó Russo, con la voz temblorosa por la adrenalina, pero firme y decidida. Mientras Miller se sentaba en el suelo, lenta y torpemente, las pesadas puertas de roble al fondo de la sala se abrieron. El sonido, normalmente un chirrido anodino de bisagras viejas, ahora estaba cargado de dramatismo. Atravesó el ruido y el pánico, atrayendo todas las miradas. Un hombre estaba enmarcado en la puerta. Era alto, impecablemente vestido con un traje gris marengo, claramente caro y de corte perfecto. Tenía un rostro fuerte e inteligente, y sus ojos, agudos y perspicaces, recorrieron la escena con un solo movimiento fluido. Observó la silla volcada, al defensor público arrodillado en el suelo, al guardia que apuntaba con una pistola eléctrica a un agente uniformado y la pequeña figura desplomada de la chica del vestido azul marino. Su mirada se fijó en Amara. Su rostro, que había sido una máscara de serena autoridad, no se derrumbó en pánico ni explotó en rabia. Produjo algo mucho más aterrador. Se quedó completamente inmóvil. Una fría y escalofriante concentración se apoderó de sus rasgos. La temperatura ambiente pareció descender 10 grados. Dio un paso hacia la sala. Sus lustrados zapatos de cuero no hacían ruido al tocar el suelo. Se movía con una gracia y una determinación desconcertantes, sin apartar la mirada de la chica en el suelo. Nadie en la sala sabía quién era. Para ellos, solo era un hombre bien vestido que había entrado en el peor momento posible. Solo era un civil. Pero mientras avanzaba con paso decidido entre los atónitos espectadores, acelerando el paso, metió la mano en la chaqueta. No buscaba un arma, sino que la estaba desabrochando, quitándosela ligeramente para tener más espacio para arrodillarse. Y al abrirse la chaqueta, las personas más cercanas la vieron. Sujeta a su cinturón llevaba una pistola en una sofisticada funda, y junto a ella, brillando bajo las luces fluorescentes, un escudo dorado. Prendido encima, una solapa de cuero con credenciales. El audaz, letras inconfundibles fueron visibles solo por un segundo, pero fue suficiente. FBI. La presencia de las letras FBI actuó como detonador en la ya volátil sala del tribunal. La dinámica de poder, violentamente trastocada por Miller, se reescribió por completo en un instante. El hombre, Marcus Jenkins, no se anunció. No lo necesitaba. Pasó junto al alguacil y al oficial Miller, arrodillado, como si no fueran más que muebles, con todo su ser concentrado en la figura en el suelo. Se arrodilló junto a Sarah Goldstein, con movimientos precisos y concisos. Mara, dijo, con una voz grave y firme que atravesó la conmoción persistente. Era una voz acostumbrada a mandar, pero ahora estaba impregnada del terror paterno. Amara, ¿me oyes? Soy papá. Los párpados de Amara se agitaron.
Gimió e intentó girar hacia el sonido de su voz. Papá, susurró, arrastrando las palabras, con el labio ya hinchado. Grotescamente. Marcus le acarició suavemente la nuca, comprobando con los dedos con destreza si había algún traumatismo. No te muevas, cariño. Quédate quieta. Viene una ambulancia. Miró a Sarah Goldstein, reconociéndola por primera vez. ¿Qué pasó? La golpeó, dijo Sarah, con la voz temblorosa, entre rabia y conmoción. Ese agente, Miller, acaba de golpearla. Marcus tensó la mandíbula. Un poderoso músculo se flexionó en su mejilla. Miró por encima del hombro, su fría mirada analítica se posó en Frank Miller, a quien el agente ruso esposaba. Miller le devolvió la mirada. Su rostro era una máscara de creciente comprensión y absoluto temor. No solo había agredido a una civil, sino a la hija de un agente federal. En ese momento, Miller supo que su carrera había terminado. Simplemente no se dio cuenta de que su vida, tal como la conocía, también había terminado. La jueza Peterson, ahora de vuelta en su estrado, intentaba restablecer algo de orden. Agente, saque a ese hombre de mi sala. Colóquelo en una celda. Está arrestado por agresión grave. Y alguien confirmó que se ha llamado al 911. Sí, su señoría, dijo Russo, levantando a un obediente Miller, con aspecto de zombi. Mientras se lo llevaban, sus ojos se cruzaron con los de Marcus Jenkins por última vez. No había ira en los ojos del agente federal. Había algo mucho peor. Era una mirada de fría promesa profesional. Era la mirada de un cirujano que identifica un cáncer que necesita ser extirpado. Marcus volvió su atención a Amara. Mara, mírame. ¿Cuántos dedos tengo en alto? Levantó 2 dedos. 2, murmuró ella, entrecerrando los ojos. Buena chica. ¿Te duele la mandíbula? Asintió, con lágrimas de dolor finalmente comenzando a brotar de sus ojos. Mi cabeza. Lo sé. Vamos a atenderte. Su voz era una roca de calma en su mar de dolor. Pero en su interior, una rabia glacial se estaba formando. Era una rabia que había afinado durante 2 décadas en la agencia. Fría, paciente y completamente metódica. No era la ira ardiente y explosiva de un hombre como Frank Miller. Era la rabia de una avalancha, acumulándose. Masa e impulso, silencioso e imparable hasta que lo enterró todo a su paso. Sacó su teléfono. No era un modelo civil estándar. Era un dispositivo gubernamental reforzado. Marcó un número de memoria, moviendo el pulgar con la velocidad de la práctica. Contestaron al primer timbre. Habla Jenkins, dijo, con un tono de voz entrecortado y oficial. Tengo una situación de código 1. Necesito un equipo federal de respuesta en el juzgado del condado de Clayton, sala 4B, ahora mismo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Marcus escuchó, recorriendo la sala con la mirada, catalogando cada rostro. El fiscal atónito, el alguacil aterrorizado, los espectadores llorosos. No, no soy el objetivo. La víctima es una menor de edad, mi hija. Pronunció estas 2 últimas palabras con una firmeza serena y escalofriante. El agente es un policía local. La agresión tuvo lugar dentro de la sala del tribunal, durante la sesión. Sí, bajo pretexto de la ley. Declaró la escena de un crimen federal. Volvió a escuchar. Afirmativo. Quiero que la policía local acordone el lugar. Que nadie de su departamento se acerque a esta sala ni a la gente. Asegure las cintas de vigilancia del juzgado. La cámara corporal del agente, la cámara del tablero, todo. Quiero que se notifique a la Fiscalía Federal. Comuníqueme con el fiscal federal adjunto Calegua en cuanto esté libre. Y con el agente especial a cargo. Colgó la llamada sin despedirse. En 30 segundos. En cuestión de segundos, había transformado un caso local de agresión en una investigación federal de derechos civiles a gran escala. Había pasado por alto al departamento de policía local,
al fiscal del distrito y a todos los demás. Había llegado directamente a la cima de la jerarquía. La jueza Peterson, que había escuchado la llamada, miró a Marcus con una nueva comprensión. Su propia furia era inmensa, pero reconoció que la justicia que podía obtener ahora era secundaria. Esta ya no era solo su sala de audiencias. Llegaron los paramédicos, apresurados con una camilla y maletines médicos. Marcus se puso de pie, dándoles espacio, pero sin apartar la vista de Amara. Les dio un informe conciso y claro del suceso. Su entrenamiento era evidente en su descripción desapasionada del golpe y los síntomas inmediatos de Amara. Mientras colocaban cuidadosamente a Amara en una camilla, un nuevo grupo de hombres y mujeres entró en la sala. Se movían como Marcus con sereno propósito y ojos alerta y escrutadores. Vestían trajes o polos tácticos con el emblema del FBI en la espalda. El agente principal, un hombre de aspecto apuesto con sienes canosas, se dirigió directamente a Marcus. «Marcus», dijo en voz baja. «Estoy aquí. ¿Qué necesitan?» «Asegura la escena, David», dijo Marcus, con la voz tensa por la emoción por primera vez. Todo, el agente, su compañero, el alguacil, el juez, todos son testigos. Quiero las declaraciones de todos. Esta sala debe ser tratada como si hubiera explotado una bomba. Quiero cada fibra, cada huella, cada archivo digital. Consideren lo hecho, dijo David, volviéndose hacia su equipo y dando una serie de órdenes rápidas. Los agentes del FBI se desplegaron. Su tranquila profesionalidad contrastaba marcadamente con el caos anterior. Un agente se acercó al juez con respetuosa deferencia. Otro empezó a hablar con el agente ruso mientras un tercero se dirigía a asegurar los registros del secretario. Marcus siguió a los paramédicos mientras sacaban a Amara de la sala en silla de ruedas. Justo antes de cruzar la puerta, se detuvo y miró hacia atrás, a la sala donde su hija había sido brutalizada. Miró a los agentes federales que comenzaban su trabajo metódicamente. Miró el podio donde Amara había defendido la verdad. Ya no se trataba de venganza. La venganza era demasiado pequeña, demasiado personal. Se trataba de erradicación. Iba a tirar del hilo del oficial Frank Miller, y no iba a detenerse hasta desentrañar todo el podrido tapiz de su departamento. El puñetazo era el crimen, pero Marcus Jenkins sabía con la profunda certeza de un investigador experimentado que también era síntoma de una enfermedad mucho más profunda, y él era la cura. Mientras Amara recibía tratamiento en el hospital por una fractura de pómulo, una conmoción cerebral grave y una fisura en la mandíbula, la maquinaria invisible del poder federal comenzó a funcionar. De vuelta en el juzgado del condado de Clayton, la sala 4B ya no era un tribunal local. Era un ambiente federal estéril. Una cinta amarilla del FBI cerraba las puertas. Dentro, un equipo forense, el mismo tipo de equipo que procesa atentados terroristas y asesinatos de la mafia, buscaba huellas dactilares, tomaba fotografías y recogía pruebas. La leve marca del zapato de Amara en el suelo, las microscópicas gotas de sangre en el podio. Nada se pasó por alto. En una sala de conferencias al final del pasillo, los testigos estaban siendo entrevistados. No era una charla amistosa. Se trataba de declaraciones formales grabadas, realizadas por experimentados agentes del FBI y un firme fiscal federal adjunto llamado Robert Calewa, quien había conducido desde el edificio federal en el centro a petición personal de Marcus. La jueza Eleanor Peterson fue la primera en prestar declaración. Su serenidad judicial era absoluta, pero sus palabras estaban impregnadas de frialdad. Relató la creciente agresión de Miller, sus arrebatos poco profesionales y el último y horrible acto de violencia. En mis 22 años en el estrado, declaró, que conste que nunca he presenciado un acto tan depravado y criminal por parte de un agente de la ley. Fue una traición total y absoluta a su juramento y un atentado contra la santidad de este tribunal. El testimonio de Sarah Goldstein fue preciso y contundente. Detalló las microagresiones durante la parada de tráfico,
el racismo velado y las descaradas mentiras que Miller dijo en el estrado. Su voz se quebró solo una vez cuando describió el sonido del puñetazo. El diputado ruso, el alguacil, estaba visiblemente conmocionado. Sabía que la entrevista era un punto de inflexión en su carrera. Podría restar importancia a lo que vio, proteger a un compañero oficial y adherirse al tácito muro azul de silencio. O podría decir la verdad. Al observar los rostros impasibles de los agentes federales, eligió lo último. Habló de la reputación de Miller en el departamento. Un exaltado, un matón con un conocido problema con las minorías. Todos sabíamos que Frank tenía poca mecha, admitió Russo, su voz apenas era más que un susurro. Los chicos intercambiaban turnos para evitar viajar con él. Llegarían quejas, pero simplemente desaparecerían. La dirección siempre le apoyó. Este era el primer hilo que Marcus había estado buscando. No fue solo Miller. Era un problema sistémico, una cultura de protección. Mientras tanto, el oficial Frank Miller estaba sentado en una fría y estéril celda federal, a un mundo de distancia del calabozo del condado al que estaba acostumbrado. Su representante sindical y un abogado estaban con él, pero tenían un aspecto sombrío. El cargo inicial de agresión grave fue solo el comienzo. Un calegua estadounidense ya estaba redactando cargos federales. Privación de derechos bajo apariencia de ley. Un delito grave que conllevaba una larga pena de prisión. El compañero de Miller, un oficial nervioso y sudoroso llamado David O'Malley, que había estado esperando en la patrulla durante la sesión del tribunal, fue llevado para ser interrogado. Los agentes ya tenían los datos del GPS de la patrulla y los registros telefónicos de Ali. Sabían que no había estado donde decía estar. El oficial O'Malley, el agente principal, dijo David con calma, deslizando un expediente sobre la mesa. Tenemos un problema. Su compañero cometió un delito violento. Usted era su compañero de turno hoy, así que necesitamos saber lo que sabe sobre él. Frank es un buen policía, comenzó Ali. La defensa reflexiva estándar. Simplemente está bajo mucho estrés. Así es como lo llamas, replicó el agente, su voz como pedernal mellado. Hablemos del mal funcionamiento técnico del audio de su cámara de tablero. Nuestros técnicos están extrayendo el disco duro mientras hablamos. Son muy buenos en la recuperación de datos. ¿Está absolutamente seguro de que desea que su declaración oficial sea que se trata de un mal funcionamiento? El rostro de Ali palideció. Sabía que él y Miller a menudo desactivaban manualmente el audio cuando mantenían conversaciones privadas. El agente continuó implacable. Hablemos de las 17 denuncias formales presentadas contra el oficial Miller en los últimos 5 años. 17 por fuerza excesiva, discriminación racial y abuso verbal. Todos ellos fueron despedidos tras una investigación interna. ¿Fue usted su compañero durante alguno de esos incidentes? Ali tragó saliva. Lo había sido. Había respaldado la historia de Miller en todas las ocasiones. Mentirle a un agente federal es un delito grave. Oficial Ali, dijo David, inclinándose hacia adelante. La obstrucción de la justicia es un delito grave. La conspiración para violar los derechos civiles es un delito grave. Ahora mismo eres testigo, pero estás muy cerca de convertirte en cómplice. Tu compañero está cayendo. La única pregunta que debes hacerte es si te llevará con él. La amenaza flotaba en el aire, espesa y asfixiante. La lealtad de Ali a la línea azul estaba siendo aplastada bajo el inmenso peso del gobierno federal. Miró el rostro implacable de la gente y supo que su elección ya estaba hecha por él. Empezó a hablar. En el hospital, Marcus se sentó junto a la cama de Amara. Su rostro estaba hinchado y magullado, una cruda geografía de violencia. Estaba durmiendo, ayudada por analgésicos. Observó el constante subir y bajar de su pecho, y la fría ira dentro de él se solidificó en algo más duro y resuelto. No era solo un padre que buscaba justicia para su hija. Era un instrumento de un sistema al que Amara y tantos otros habían fracasado.
Era un agente de alto rango en la División de Derechos Civiles del FBI. Había pasado su carrera investigando crímenes de odio y corrupción en todo el país. Conocía los patrones. Conocía el lenguaje de los encubrimientos y sabía con escalofriante certeza que Frank Miller no era una anomalía. Era producto de un ambiente enfermo. Su teléfono vibró. Era David. «Lo tenemos, Marcus». David dijo que Ali canta como un canario. Admitió haber desactivado el audio de la cámara del tablero. Nos está dando detalles sobre al menos otros 3 incidentes en los que Miller usó fuerza excesiva y ayudó a encubrirlo. Dice que hay un club de oficiales no oficial protegido por un teniente e incluso un capitán. Se llaman a sí mismos los guardianes. Intercambian consejos sobre cómo evitar ser captados por la cámara, cómo redactar informes para justificar la fuerza. Marcos cerró los ojos. Toda la maldita casa está podrida. Eso parece, confirmó David. El fiscal estadounidense está convocando un gran jurado. Esto va mucho más allá de Miller. Estamos abriendo una investigación completa de patrón o práctica en todo el departamento de policía del condado de Clayton. Esta fue la avalancha. El golpe de Miller había sido la grieta en el hielo en lo alto de la montaña. Ahora toda la pendiente comenzaba a deslizarse. Una investigación federal a gran escala significó revisar años de registros, entrevistar a cientos de oficiales y citar a todos, desde el patrullero en la calle hasta el propio jefe de policía. Significaba que el Departamento de Justicia les vigilaría durante los años venideros. Marcus miró el rostro dormido de su hija. Allí estaba escrito el precio de esta justicia con moretones morados y negros. Era un precio que ningún niño debería tener que pagar jamás. «Bien», dijo Marcus por teléfono, su voz. «Quémalo hasta los cimientos». Los 6 meses que siguieron al asalto fueron una prueba lenta, agonizante, y en última instancia, transformadora para todos los involucrados. Para Amara Jenkins, fue un periodo de curación, tanto física como emocional. Los moretones desaparecieron y su pómulo sanó, pero el trauma persistió. Sufría pesadillas y una nueva ansiedad y multitudes. Sin embargo, con el apoyo inquebrantable de su padre y la terapia intensiva, comenzó a canalizar su dolor hacia un propósito. Ella se negó a ser vista simplemente como una víctima. Comenzó un blog escribiendo con elocuencia y pura honestidad sobre su experiencia. Habló sobre el racismo casual que precedió a la violencia, la indiferencia sistémica que permite que hombres como Frank Miller prosperen. Su historia, amplificada por la atención de los medios nacionales, se volvió viral. Amara Jenkins ya no era solo un nombre en un expediente judicial. Se convirtió en la voz de una generación cansada de la injusticia. Para Frank Miller, esos mismos 6 meses fueron un descenso a un infierno personal creado por él mismo. Fue inmediatamente despedido del Departamento de Policía del Condado de Clayton. Le quitaron la pensión. Estaba en libertad bajo fianza, pero su vida estaba en ruinas. Era un paria en su propia ciudad. La imagen de buen policía que había cultivado quedó destrozada, sustituida por la imagen granulosa de él en la sala del tribunal junto a una adolescente caída. Su esposa lo abandonó, se llevó a sus hijos y dejó atrás una casa que parecía cavernosa y silenciosa. Los hermanos de Azul, que ahora le respaldaban, cruzaron la calle para evitarlo, temiendo la mancha de la investigación federal que les había provocado a todos. ¿Y qué investigación fue? El FBI y el Departamento de Justicia se lanzaron sobre la policía del condado de Clayton como un ejército conquistador. Ya no miraban solo a Frank Miller. Estaban realizando una autopsia en un departamento de enfermedades. Un estadounidense, Robert Calewa, dirigió un equipo que examinó cada informe de arresto, cada denuncia por uso de la fuerza y cada expediente de asuntos internos de la última década. El excompañero de Miller, David Ali, se había convertido en el testigo estrella del gobierno. A cambio de un acuerdo de culpabilidad por cargos menores, dejó al descubierto el funcionamiento interno de los guardianes. Proporcionó nombres, fechas e incidentes.
Detalló cómo atacarían a los conductores minoritarios para realizar paradas pretextuales con la esperanza de encontrar delitos mayores. Explicó cómo se comunicaban con aplicaciones de mensajería cifrada para coordinar historias después de un arresto violento. Confesó haber falsificado personalmente al menos una docena de informes para proteger a Miller y otros miembros del grupo. Las fichas de dominó empezaron a caer. El teniente y el capitán Ali implicados fueron suspendidos y luego obligados a dimitir después de que agentes federales los confrontaran con pruebas irrefutables de su papel en enterrar las denuncias. Otros 2 agentes de los guardianes fueron acusados de cargos de derechos civiles derivados de un incidente distinto que Ali había expuesto. La brutal golpiza a un vagabundo al que habían acusado falsamente de resistirse al arresto. Resultó que la podredumbre del departamento era profunda. El jefe de policía, un hombre que había defendido públicamente a Miller en el pasado como un policía duro pero eficaz, se encontró en la mira. En una conferencia de prensa, trató de presentar a Miller como una manzana podrida solitaria, pero la creciente evidencia de corrupción sistémica hizo que sus afirmaciones fueran ridículas. El informe del Departamento de Justicia, cuando finalmente se publicó, fue una crítica mordaz a su liderazgo. Citó un patrón de prejuicio racial, un sistema disciplinario fallido y una cultura de impunidad. Se le dio una opción: renunciar o enfrentar una demanda federal que sometería a su departamento a un decreto de consentimiento durante la próxima década. Renunció una semana después. Las ruedas de la justicia para el propio Frank Miller giraron lentamente, pero fueron inexorables. Se enfrentaba a una formidable variedad de cargos en un tribunal federal. Su abogado defensor intentó argumentar que había colapsado bajo presión, que sufría de trastorno de estrés postraumático por su tiempo en el ejército. Fue una defensa desesperada y endeble que decayó ante las pruebas de la fiscalía. La prueba clave fueron las imágenes de seguridad de la sala del tribunal. A diferencia de la cámara del tablero, su audio era impecable. Todo el país podía oír ahora la creciente ira de Miller. Escucharon el tono tranquilo y respetuoso de Amara. Lo oyeron gritar: hay que darles una lección, un poco de respeto por la autoridad. Y entonces oyeron el repugnante golpe del puñetazo. No hubo ambigüedad. Era el sonido de un hombre en el poder abusando de ese poder de la manera más cobarde imaginable. El juicio fue breve. El jurado, un grupo diverso de hombres y mujeres, escuchó atentamente. Escucharon al juez Peterson, quien describió el evento como un ataque al propio sistema judicial. Escucharon al diputado ruso, quien valientemente testificó contra un ex colega. Lo escucharon de una llorosa pero decidida Sarah Goldstein. Pero el testimonio más poderoso provino de Amara Jenkins. Subió al estrado, no con el sencillo vestido azul marino de una adolescente asustada, sino con una chaqueta elegante y segura. Miró directamente al jurado y a Frank Miller. Su rostro era una máscara tranquila que ocultaba los huesos aún sanando debajo. Ella no habló con ira ni buscó lástima. Habló con una claridad y fuerza que cautivaron a la sala del tribunal. Ella describió el incidente con hechos. Pero luego habló sobre lo que significaba. No solo me golpeó, dijo, con la voz llena de convicción. Ocultó todo lo que se supone que debe representar. Usó su autoridad no para proteger, sino para dañar. Usó su poder no para servir, sino para dominar. Lo que me hizo en este tribunal no fue solo un asalto. Fue un mensaje. Un mensaje de que las personas que se parecen a mí no están seguras. Ni siquiera en un salón de justicia. Un mensaje de que nuestras voces no importan. Su veredicto de hoy será un mensaje de respuesta. Cuando terminó, hubo un profundo silencio en la sala del tribunal. Frank Miller, por his part, sat slumped in his chair. A broken man. He refused to look at her. He couldn't face the quiet, articulate young woman who had, by simply standing up for herself, brought his entire world crashing down around him. He was no longer a guardian. He was just a criminal waiting for his sentence.
De juris deliberaschen wes a formality. They were out for less than an hour. De foreman, a midleahed woman wis a stern expression, handed de veredicto a la empleado. No miró a Frank Miller ni una sola vez. Por el cargo de privación de derechos bajo apariencia de ley, el jurado declara culpable al acusado, Frank Miller. Un grito ahogado recorrió la sala del tribunal. Por el cargo de agresión grave, el jurado declara culpable al acusado. Por el cargo de obstrucción de la justicia por desactivar a sabiendas la grabación de audio de una interacción policial, el jurado declara culpable al acusado. Culpable de todos los cargos. Miller pareció encogerse en su silla. El último soplo de aire desinflándose de su alguna vez imponente figura. El duro karma que había atravesado durante años finalmente había vuelto a casa para hacer efecto. Esto no fue una palmada en la muñeca. Esto no fue un despido ni una renuncia forzada. Esta fue una condena federal. Este fue un momento difícil. Marcus Jenkins se sentó en primera fila con Amara. Puso una mano sobre el hombro de su hija y le dio un suave apretón. No sintió euforia ni emoción por la victoria. Solo sintió una sombría y profunda sensación de que estaba en lo cierto, de que se estaba restableciendo el equilibrio. La justicia no fue un evento. Fue un proceso. Y esta fue su conclusión. La sentencia fue 2 meses después. La sala del tribunal estaba abarrotada. Amara optó por no dar una declaración sobre el impacto de la víctima. En su opinión, su testimonio en el juicio había dicho todo lo que había que decir. En cambio, a Estados Unidos Kalewa habló por el gobierno y por ella. Frank Miller no solo agredió a una mujer joven, dijo Kalewa, y su voz resonó en la habitación silenciosa. Atacó los mismos principios que esta nación pretende defender. Hizo juramento para hacer cumplir la ley y utilizó su posición como escudo para violarla. Era parte de una cultura cancerosa de impunidad que pudrió al Departamento de Policía del Condado de Clayton de adentro hacia afuera. Su sentencia debe reflejar la profunda gravedad de esa traición. Debe enviar un mensaje a todos los oficiales de cada distrito electoral de este país. No estás por encima de la ley. Usted es el servidor más visible de la ley y se le exigirá el más alto nivel. El juez, esta vez un juez federal, miró a Miller. Señor Miller, ha deshonrado su placa. Tú han traicionado la confianza del público y han infligido una herida a esta comunidad que tardará años en sanar. La entidad más aterradora a la que se enfrenta un ciudadano no debería ser un criminal, sino un agente de la ley corrupto. Porque el criminal es un enemigo del sistema. Mientras que el oficial corrupto es el sistema convertido en enemigo, tú te convertiste en ese enemigo. La sentencia cayó como un martillazo. Por la violación de los derechos civiles federales, el cargo más grave. El juez condenó a Frank Miller a 10 años de prisión federal. Por los cargos de agresión y obstrucción recibió sentencias simultáneas, 10 años, sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 8 y medio. Una oleada de conmoción recorrió la sala del tribunal. Fue una sentencia severa, mucho más dura de lo que la mayoría esperaba. Fue una declaración. El rostro de Miller se puso pálido. Su abogado le puso una mano en el hombro, pero el hombre estaba inconsolable. Su vida había terminado. Entraría en prisión como un policía deshonrado. La forma de vida más baja en el ecosistema carcelario, y saldría convertido en un hombre de mediana edad destrozado y sin nada. Afuera del Tribunal Federal, Marcus y Amara Jenkins se enfrentaron a un enjambre de cámaras de noticias. Marcus retrocedió y dejó hablar a su hija. Ya no era la chica que había entrado al tribunal de tránsito. Era una joven serena y poderosa. Hoy, un hombre tuvo que rendir cuentas, dijo Amara, con voz firme y clara. Pero esto nunca se trató solo de un hombre. Se trataba de un sistema que lo protegía. Mi familia tuvo suerte. La posición de mi padre nos dio una plataforma y acceso a un tipo diferente de justicia. Pero, ¿qué pasa con todas las personas que no tienen un agente del FBI por padre? ¿Quién habla por ellos? Hizo una pausa,
dejando que la pregunta quedara flotando en el aire. Este no es el final. Es el comienzo. El trabajo continúa hasta que todos, independientemente de su apariencia o de donde vengan, puedan entrar a una sala del tribunal y esperar encontrar justicia, no violencia. Gracias. Ella no aceptó ninguna pregunta. Ella simplemente tomó a su padre del brazo y juntos caminaron entre la multitud y se alejaron del juzgado. Más tarde esa noche, se sentaron en el porche trasero mientras se ponía el sol. El aire era fresco y tranquilo. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. ¿Estás bien?, preguntó finalmente Marco. Amara lo miró y una pequeña y genuina sonrisa apareció en sus labios por primera vez en mucho tiempo. Los moretones habían desaparecido hacía mucho, pero sabía que las cicatrices, tanto visibles como invisibles, siempre serían parte de ella, y eso le parecía bien. Eran un recordatorio de lo que había sobrevivido y de la fuerza que había encontrado. Sí, papá, dijo ella, su voz suave. Estoy bien. Estamos bien. Marco asintió. Un peso que ni siquiera se había dado cuenta que llevaba finalmente se levantó de sus hombros. Había protegido a su hija. Pero más que eso, su hija, a su manera, había protegido una comunidad. La verdad, pensó, recordando las palabras que le había enseñado hacía tanto tiempo, realmente era su propio escudo. Y a veces, si tenía suerte, también era una espada. La historia de Amara Jenkins y Frank Miller es un claro recordatorio de que la justicia no siempre es un hecho. A menudo es una pelea. Muestra cómo el coraje de una joven y la inesperada llegada de su padre convirtió un horrible acto de violencia en un catalizador para un cambio sistémico radical. Es una historia de duro karma donde las consecuencias de las acciones llenas de odio de un hombre se convirtieron en un ajuste de cuentas para todo un departamento. Pero como dijo la propia Amara, ¿qué pasa con aquellos que no tienen una voz poderosa de su lado? Sus historias son igualmente importantes y merecen ser escuchadas. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar, considera presionar el botón me gusta. Comparte este video para que el mensaje de valentía y responsabilidad de Amara pueda llegar a más personas. Y lo más importante, suscríbete al canal para conocer más historias reales sobre la justicia, el karma y la increíble resiliencia del espíritu humano. Al compartir estas historias, iluminamos los rincones más oscuros y exigimos un mundo mejor y más justo para todos. Gracias por escuchar.